Bueno, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Lustó, soy uno de los directores del instituto y a mí me ha tocado hoy presentar a César Vidal. Y una de las cosas buenas de presentarlo a César Vidal es que César habla después de uno, porque después de hablar César ya que nadie puede hablar ni puede realmente intentar expresar cualquier cosa. El tema de hoy es el tema realmente de Rusia, y hace un par de meses tuvimos aquí en el instituto a uno de los miembros del Consejo, que es el actual embajador argentino en Israel, Mariano Causino, que ha publicado un par de libros sobre Rusia. Y ahí cuando lo planteamos también dijimos de la singularidad que significa Rusia, un país que no termina de ser totalmente europeo ni totalmente asiático, que durante los siglos XVII y XVIII no era bien visto por sus propios países, sus propios compañeros en Europa. Una de las cosas que causa la atención y que es curioso es que en la literatura de los siglos XVII y XVIII, cuando los franceses, por ejemplo, veían, imaginaban y se recreaban a Rusia al norte, dando una sensación como de primitivo y no hacia el oriente, donde realmente está ubicado. Y recién en las primeras 3 décadas del siglo XIX comenzaron a integrar la posibilidad de una Europa oriental donde estaba Rusia. Esta es una dificultad que tiene, y otra a favor, o una de las cosas que también llama la atención, es que Alexis de Tocqueville, cuando escribe sobre América, plantea la existencia de dos polos. Uno es América y el otro es, desde otro punto de vista, Rusia, que con intento de modernización e intento de progreso lo hacía bajo la forma autoritaria. Y lo que decía Tocqueville es, en la medida en que a Europa le vaya mal, estos dos gigantes, tanto los Estados Unidos como Rusia, van a crecer y se van a parecer importantes. Este año se cumple el primer centenario de la Revolución Rusa, y se han publicado enorme cantidad de artículos y libros discutiéndolo y viéndolo exactamente cuáles son las consecuencias, o qué fue sobre la Revolución Rusa. Y yo creo que hay que tomar en cuenta un libro que para mí tiene un título excelente, que son 10 días que conmovieron al mundo, escrito por John Reed, donde efectivamente, como señala en su libro César, está lleno de inexactitudes y malas interpretaciones, pero que tiene un título estupendo, porque realmente demuestra lo que significó la Revolución Rusa. La Revolución Rusa nos ha modificado totalmente el panorama mundial, el panorama de la geopolítica, y ha cambiado una cantidad de cosas. Tanto que Hobsbawm ha señalado que el siglo XX es un siglo corto, que comienza con la Revolución Rusa y termina con la caída de la Unión Soviética. César discrepa con el momento, y yo creo que comparto la posición de César, que es que en realidad uno debiera plantear el inicio del siglo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y no tanto con el de la Revolución Rusa. Pero lo cierto es que estamos viviendo unos cambios importantes en función de esta Revolución Rusa. Parte de lo que veía ahora en Buenos Aires, con lo que se ha publicado una cantidad de libros, una cosa que me llamó la atención es que el diario La Nación, el diario más conservador en Argentina, que ya existía desde mediados del siglo pasado, publica frente a la Revolución Rusa lo siguiente: la Revolución Rusa merece la simpatía de los liberales de todo el mundo. Eso es como un diario conservador lo veía en la Argentina. Era la época del presidente Irigoyen, donde la Argentina, como siempre, estaban en una vocación de neutralidad de lo que ocurría, pero que estaban muy jugados, y básicamente mucha gente que apoyaba a la Revolución Rusa era por oponerse al Imperio Austrohúngaro o a Alemania. 1917 es una fecha muy especial, y para los historiadores, cada vez que se cumple este lapso de interpretación entre el momento en que ocurrió y el momento que lo analizan, es donde entran a jugar ideologías, sistemas políticos, convicciones, para ver cuál fue el análisis de lo que han ocurrido en estos 100 años, o en qué ha terminado el proceso que comenzó en 1905 en realidad y se consagró en 1917. En 1997 César publicó un libro que se llamaba La ocasión perdida, sobre la Revolución Rusa, y hoy, 20 años más tarde, vuelve a publicar el libro que se llama Con la Revolución Rusa, un balance a 100 años de producida o de distancia. El libro se publicó en Buenos Aires, está agotado totalmente en pocos días, a pesar de que se publicaron en este momento en la Argentina no menos de 8 o 9 libros sobre el tema. El libro de César tiene varias características que quiero destacar, ¿no? El primer lugar, y lo más importante, es que incorpora a su libro 51 documentos inéditos sobre la Revolución Rusa que él mismo ha traducido y que son la constancia del enfoque que César le da al describir a la Revolución Rusa.
Uno de los aciertos del libro es plantear el tema a través de hechos anteriores a la Revolución Rusa, es decir, cómo se llega a la Revolución Rusa, y plantea a partir de la muerte del zar Alejandro, donde su nieto lo ve morir, y queda Nicolás II, que fue el zar que perdió la monarquía, y que queda marcado para eso, y analiza a partir de ese momento cómo el intento de modernización se va dando y cómo realmente hay un proceso hacia la modernización y de liberación de Rusia que se corta en el momento de la revolución. Entre los elementos a considerar necesarios para poder analizar la Revolución Rusa, el libro destaca la intervención eficaz e interesada, según César, de los actores externos, como Alemania, Francia y los propios Estados Unidos, a través de ese sistema financiero, que intervinieron y se preocuparon mucho por el tema de la Revolución Francesa, que se daba en medio de la Primera Guerra Mundial. Yo voy a detenerme en dos elementos, porque voy a dejar que César explique mucho mejor sus tesis sobre el libro y el análisis que hace en las últimas páginas después de estos 100 años. Pero hay dos elementos que yo sí quiero destacar. El primero, que hay una lección evidente de este relato de la Revolución Rusa, es que las cosas pudieron haber sido de otra manera, y que pudieron haber sido totalmente de otra manera si los personajes centrales, no solamente el caso del zar y sus ministros, sino aún de León y de Trotsky, hubieran actuado de otra manera. Y a mí lo que me llama inmediatamente la atención de este planteo es un libro de una historiadora americana que se llama Barbara Tuchman, que ha escrito un libro estupendo que se llama The March of Follies, es decir, cómo muchos episodios en la historia mundial, en la historia universal, se han producido por tonteras o por falta de comprensión de los signos de los tiempos de los personajes, entre ellos la emancipación de las 13 colonias americanas por la torpeza de Jorge II. Ese es el primer punto, es decir, efectivamente las cosas pudieron ser de otra manera si hubieran comprendido lo que estaba en juego y hubieran podido actuar de otra manera. Y el segundo tema, el que yo quiero resaltar, es el rol del terrorismo en este proceso, rol que también fue compartido por la Revolución Francesa y por la Revolución Cubana. Y acá otra vez traigo otro libro de una académica argentina, se llama Claudia Gil, que ha estado en este instituto explicando el libro, un libro estupendo que se llama Silencio Cuba. Lo bueno de esta explicación es que Claudia Gil es una académica activista de izquierdas, es decir, es una mujer muy formada, pero con claras y declaradas simpatías por la izquierda. Y Claudia Gil dice en este libro que ella no comprende cómo la izquierda pudo haber aceptado a Castro. Y desde el punto de vista académico define y plantea claramente que el terror era un hecho inevitable para el sistema que Castro intentaba plantear en Cuba. Lo cual eran los dos puntos que quería plantear. Yo decía que presentarlo a César tiene la ventaja de que uno habla primero y después ya no tiene que soportar el nivel que él plantea en la discusión. Pero yo creo que hablar de los títulos, de las publicaciones y de los premios que tiene César para todos nosotros es inoficioso, porque ya los conocemos todos, mucho más que a mí. Él debería presentarme a mí, no yo a él. Pero sí quiero complementar esto con la semana que ha estado César en Buenos Aires. César fue a Buenos Aires a hablar sobre la herencia del cristianismo, que es un tema ya de hace 1 o 2 años presentado también aquí, pero durante la estadía de 10 días en Buenos Aires dio 3 conferencias sobre la Revolución Rusa. Estuvo en el programa más visto de la televisión argentina, en un programa que fue un éxito absoluto, donde la gente lo paraba en la calle, para envidia mía, y le decía: señor Vidal, lo he visto en televisión y me ha encantado, y lo elogiaba en la calle por haberlo visto en televisión. Publicó un artículo sobre la Revolución Rusa en el diario cultural más importante de la Argentina, que es la revista Enie, y publicó un artículo en Clarín que sería también más difundido de la revista Enie. Pero como esto era demasiado reiterado para él, dio una charla sobre la herencia del cristianismo, dio una charla sobre la situación de Cataluña en el Círculo de Legisladores de la República Argentina, y en total ha dado como 6 o 7 charlas, aparte de lo que ha escrito sobre la Revolución Rusa. Yo creo que este es el complemento que ustedes ya conocen sobre él, así que ya le dejo la palabra a César. Bueno, yo te agradezco eso que has dicho de que es mejor que yo hable después. A mí en realidad no se me ocurre nadie que me guste más que me preceda en el uso de la palabra que Guillermo Lustó, tengo que decirlo. Es una de las personas que cuando lee mis libros los entiende.
lo cual seguramente hay que atribuir en parte a que quizá yo no soy tan claro escribiendo como quisiera, pero él es bastante lúcido a la hora de leerlo y entonces no paso nunca el mal rato de que sea una persona que presente uno de mis libros y no se haya enterado, o que cuente otra cosa, o que uno piense que lo hace por compromiso o amistad. Realmente se los ha leído. El libro de hoy es un libro muy especial por varias razones. Primero, el tema de la Revolución Rusa es un tema en el que yo he trabajado algo más de 3 décadas. Empecé a escribir sobre la Revolución Rusa hace más de 30 años y supongo que lo que me movió en primer lugar fue la lectura de disidentes rusos, como era el caso de Pasternak y sobre todo Solzhenitsyn. De hecho, el último libro de Solzhenitsyn, la traducción del ruso al español, la realicé yo hará en torno a unos 10, 15 años, calculo, fue el último libro que se publicó, que fue El colapso de Rusia, que en su día publicó Espasa-Calpe y que ya solamente se encuentra en librerías de viejo, pero para mí era un tributo muy querido a uno de mis autores preferidos. Y hace 20 años se publicó La ocasión perdida, que es una especie de matriz sobre la que ha ido creciendo en 2 décadas esta revolución rusa, un balance a 100 años de distancia. Libro que tenía enormes alicientes en aquel entonces, porque los archivos de la desaparecida Unión Soviética se habían abierto, una época en que prácticamente se podía localizar todo. Yo he dicho, no es ningún secreto, que no hay menos de media docena de libros míos que se nutrieron precisamente de poder bucear en los fondos documentales que eran inéditos en aquel entonces. Algunos de los hallazgos en aquellos fondos supongo que hay personas que no me los van a perdonar nunca. Por ejemplo, el localizar distintos documentos de la época de la Unión Soviética que atribuían de manera directa al que fue secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, las matanzas de Paracuellos, un genocidio de algo más de 5.000 personas a las que se fusiló en pocos días y se enterró en inmensas fosas comunes, o que aparecieran documentos sobre las brigadas internacionales, como el hecho de que la esposa de Oppenheimer había sido reclutada por el servicio secreto soviético precisamente en el curso de la Guerra Civil Española. Esas fueron algunas de las cosas que aparecieron, pero apareció documentación sobre la revolución. Al padre de la bomba atómica, no va a ser Robert, claro, no va a ser Andrés. No, yo creo que la gente sabe que no estoy hablando de Andrés Oppenheimer, pero efectivamente Kitty Oppenheimer. Efectivamente son algunas de las cosas que aparecieron, pero aparecieron documentos que a mí me permitieron escribir La ocasión perdida, cuyo subtítulo era Las revoluciones rusas de 1917, porque aunque solemos hablar de la revolución rusa, la verdad es que hubo 2 revoluciones muy distintas y muy diferenciadas. Hay 3 aspectos de este libro que a mí me parece interesante resaltar. El libro tiene otros aspectos, por supuesto es una historia que permite comprender las revoluciones rusas, porque empieza haciendo un análisis de lo que son las raíces de la revolución y de lo que ha sido el desarrollo histórico de Rusia anteriormente, pero hay 3 aspectos que a mí sí me parecen interesantes. El primero es, de alguna manera, el conjunto de falsedades sobre la revolución rusa que han adquirido carta de naturaleza histórica. Y que han adquirido carta de naturaleza histórica porque, a fuerza de repetirse, pues efectivamente incluso un diario liberal se lo puede hasta creer y dar gracias a la Revolución Rusa. Mentiras que implican, por ejemplo, que la Revolución Rusa era inevitable, es decir, tenía que haber una revolución en Rusia sí o sí, que la Revolución Rusa fue el triunfo de los obreros y los campesinos que crearon el primer Estado obrero y campesino, que Stalin era una excepción dentro del desarrollo de esa Revolución Rusa, excepción maligna, pero a fin de cuentas excepción, o que, por ejemplo, la intervención extranjera en contra de los bolcheviques fue un asalto imperialista que efectivamente hubo que vencer porque hubiera significado el final de la revolución. Esto se sigue repitiendo en todo tipo de documentales, de aulas universitarias, de libros, de artículos, igual que se repite de una manera que a mí me resulta bochornosa, porque es vergonzoso, las imágenes de la película Octubre de Eisenstein con la toma del Palacio de Invierno como si fuera un documental de la época, cuando en
realidad es una absoluta invención, porque el Palacio de Invierno nunca se tomó. Es decir, el Palacio de Invierno tenía una pequeña compañía de ciclistas que se retiraron, luego entraron los soldados y marineros y asaltaron las bodegas del palacio y destrozaron algunos de los muebles y algunas de las obras de arte, pero nunca se produjo eso. Bien, seguimos viendo las imágenes del Octubre de Eisenstein, que cinematográficamente es una obra maestra, pero que tiene escaso contacto con la realidad. No hace falta decir que todo este tipo de mentiras no se corresponden con la realidad, distorsionan el análisis de lo que fue la Revolución Rusa y son verdaderamente imposibles de sostener de una manera documentada. La Revolución Rusa no era inevitable. Si Nicolás II hubiera sido un personaje con menos escrúpulos morales, hubiera abortado totalmente la Revolución de febrero-marzo del 17, con lo cual nunca se hubiera producido la de octubre-noviembre. Nicolás II no solamente es que no era esa persona, sino que de hecho tenía muchos escrúpulos morales y, puestos a intentar evitar el derramamiento de sangre, llegó a un acto ilegal como fue el de no solo abdicar él, sino abdicar en nombre de su hijo, lo cual estaba totalmente prohibido por el sistema jurídico ruso, pero se dio por bueno, lo que permitió proclamar la República. Kerensky, que inmediatamente se convierte en el jefe de gobierno provisional que sustituye al sistema zarista, tampoco es un personaje que fue simplemente algo intermedio en el camino hacia el triunfo del proletariado. De hecho, si Kerensky hubiera tenido más respeto hacia el peligro que significaban los bolcheviques y menos miedo hacia los militares, seguramente hubiera podido abortar el golpe de octubre de 1917. No fue el caso y eso lo pagarían no solamente los rusos. Y, por supuesto, lo que sucedió en octubre-noviembre del 17 no fue la victoria de las masas obreras y campesinas, fue un golpe de Estado a lo largo de esos 10 días que sacudieron el mundo, como decía John Reed, y que en última instancia se sostuvo sobre la base del empleo masivo del terror. De hecho, y posiblemente este sea uno de los aspectos más interesantes de la historiografía de los últimos 20 años, es que finalmente hay autores que están reconociendo que el gran miedo de los bolcheviques nunca fueron los blancos, que a fin de cuentas eran pequeños ejércitos separados, sin una acción común, mal armados, reducidos numéricamente, sino que realmente el gran miedo de los bolcheviques fueron los campesinos, los denominados verdes, a los que tuvieron que exterminar en masa, porque esos sí que estaban dispuestos a resistir. No hace falta que diga también que, por ejemplo, la idea de que Stalin es una excepción no se corresponde en absoluto con la realidad. Stalin fue un extraordinario intérprete de una partitura que había escrito Lenin y seguramente Trotsky hubiera sido un intérprete más pavoroso, pero en absoluto significó la deformación del sistema. El sistema consideraba que el terror era absolutamente necesario. Y por otro lado, también hay que decir que por lo que se refiere a la intervención extranjera, salvo intentar asegurar algunos puertos en el Pacífico o ayudar a la evacuación de algunos restos de los ejércitos blancos, en absoluto significaron jamás ninguna amenaza para los bolcheviques. Desde el principio, y esto es importante destacarlo, los bolcheviques tuvieron muy claro que el ejercicio del terror era indispensable. Y es muy interesante, yo cito el documento en el libro, cómo en el primer gobierno de comisarios del pueblo, el primer gobierno bolchevique, se produjo una discusión acalorada, porque en un primer momento, aparte de los bolcheviques, estaban los eseristas, los socialistas revolucionarios de izquierdas, y cuando Lenin empieza a dictar las primeras órdenes para crear un sistema represivo, lo que sucede es que le dicen, si esto es lo que vas a hacer, el problema con el que nos vamos a encontrar es con que esto significa implantar el terror. Y Lenin en ese momento le dice a su compañero de gobierno, que es de los eseristas, pero es que tú crees que nos vamos a mantener en el poder sin la aplicación del terror de masas. Es decir, es imposible consolidar el poder y mantenernos sin la utilización masiva del terror. Por cierto, circunstancia que no tuvo nada que ver con la revolución, porque al menos desde 1908 Lenin estaba defendiendo la idea de que el terror era indispensable para mantener el sistema que supuestamente iba a ir hacia el socialismo. Y
porque incluso en agosto del 17, es decir, antes de la toma del poder por los bolcheviques, Dzerzhinsky, polaco, que se haría con el control de la CK, la policía represiva leninista, ya hablaba claramente del exterminio de sectores enteros de la población. En ese sentido, y desde luego es verdaderamente para pensarlo, el terror fue una base que además aparece muy claramente en bastantes de los documentos que yo traduje y que reproduzco en el libro. Es decir, cuando Lenin, por ejemplo, ordena diezmar a unidades enteras del ejército para evitar la huida, cuando en un momento determinado se ordena el encarcelamiento de sectores enteros de la sociedad, porque pueden obstaculizar el esfuerzo revolucionario, que pueden ser las pobres prostitutas que hay en una población, como los sospechosos de apoyar la ideología burguesa en otra. Es decir, el uso del terror es claro, y como es la creación de la CK, que en última instancia se funda incluso antes de la Asamblea Constituyente, en diciembre del 17, en la idea de que posiblemente vamos a perder las elecciones, como efectivamente las perdieron un mes después, y por lo tanto lo que tenemos es que tener articulado un sistema represivo que impida que podamos llegar a perder el poder. En ese sentido, Stalin no inventó nada, porque el que inventó todo fue Lenin y en su defecto Trotsky. Por ejemplo, Trotsky concibió la idea de tener dosieres de los oficiales y suboficiales del ejército para represaliar a las familias, lo cual siempre se ha contado después de Stalin. Es verdad que Stalin lo hizo, pero quien empezó a hacerlo en el mismo mes de octubre del 18 fue Trotsky. O, por ejemplo, también fue Trotsky el que creó las Sagrayechelny Triadi, que eran estas unidades de ametralladoras que hemos visto en alguna película, que cuando se producía una retirada del Ejército Rojo disparaba sobre las unidades en retirada. Eso, por supuesto, Stalin lo empleó con profusión durante la Segunda Guerra Mundial, pero es otro de los aportes de Trotsky al terror, que, por cierto, tengo que decir que llegó a teorizar magníficamente sobre el terror. Posiblemente uno de los textos más sobrecogedores, pero más iluminadores de lo que fue la revolución bolchevique, sea precisamente el uso del terror, el teorizar el terror y el justificar el terror como un arma absolutamente indispensable. Lo que esto significó en términos de sufrimiento humano seguramente es incalculable, aunque en estos momentos conozcamos mejor las cifras de lo que podían conocerse hace 20 años. Pero solamente en el periodo de 1918 a 1920, que es cuando se ubica la guerra civil y la revolución en el sentido más estricto, murieron no menos de 701.000 soldados del Ejército Rojo en acción o en retirada, porque es así, aproximadamente unos 100.000 blancos, sin contar los que luego serían fusilados en el periodo de la posguerra, no menos de 250.000 de campesinos que se habían alzado contra los bolcheviques, y por cierto tengo que decir que en este sentido hay que conceder a los bolcheviques el terrible lugar en la historia de ser los primeros que utilizaron el gas para acabar con poblaciones civiles. Luego los nazis llegaron a un grado de sofisticación y de masificación terrible, pero la primera utilización de gas, y yo reproduzco el documento en mi libro, se produjo ya en el año 21, y la llevó a cabo el general Tukhachevsky siguiendo órdenes de Lenin, es decir, vamos a utilizar el gas como forma de exterminio masivo de la población, e incluso estamos hablando casi día por día de 20 años antes del uso de cámaras de gas en Auschwitz, y incluso las camionetas de gas para ejecutar a prisioneros, que en ruso son las dusheguzki, también fueron inventadas precisamente por un bolchevique en el año 37. Luego se utilizaron con enorme profusión por parte de los nazis, sobre todo en la zona de las repúblicas bálticas, pero es otro de los inventos bolcheviques, cosa que por supuesto no se suele contar nunca. Si a esto le añaden ustedes como 2 millones de personas que fallecieron de hambre y de enfermedad en el curso de la guerra,
y otros 2 millones, en no escasa medida gente de bastante instrucción que tuvo que exiliarse, pues la revolución costó 5 millones de personas, que es un tributo notable. Sin entrar en los años posteriores, porque entre 1929 y 1953, 23 millones y medio de ciudadanos soviéticos fueron encarcelados. Y de esos 23 millones y medio, una tercera parte al menos en ese periodo fue fusilada. Por supuesto, otros no llegaron a ser fusilados, murieron de hambre, de torturas, de trabajo esclavo, etcétera, etcétera, pero el tributo fue notable. De manera que la primera lección, a mi juicio, absolutamente inolvidable es la utilización del terror y cómo se utilizó el terror, con qué profusión y desde luego sin ningún problema de conciencia. Por cierto, y por terminar esta parte, recordar que cuando a la muerte de Stalin, Khrushchev habla de los excesos del stalinismo, los excesos del stalinismo fue que persiguió a compañeros de partido, no que se produjera la matanza de los enemigos del pueblo. Eso es algo por lo que nunca se pensó que hubiera que pedir disculpas, ni que fuera un hecho maligno, ni cosa parecida. El gran problema era que Stalin no había sabido conservar la solidaridad que se supone que tenían que tener los viejos camaradas bolcheviques, y se había llevado por delante a muchísima gente, entre otros al inventor de las cámaras de gas ambulantes, que por cierto fue rehabilitado en los años 50. De modo que el primer elemento en este sentido me parece claro: pongamos la Revolución Rusa en su justo lugar, y desde luego se parece mucho a aquellos que piensan que realmente es un éxito. Por cierto, que en los días del aniversario Vladimir Putin decía que sin duda había habido algunos logros en la Revolución Rusa, pero que el coste había sido tan grande que con seguridad tenía que haber habido otros caminos que no hubieran sido tan dolorosos. Tenía razón, evidentemente había otros caminos. El segundo aspecto, que a mí no me resultó tan claro hace 20 años, pero que sin embargo a 20 años de distancia, 20 años después, sí me ha parecido muy claro, es hasta qué punto la revolución bolchevique fue más allá de intentar cambiar el mundo de base, como decía la Internacional, hundiendo el imperio burgués. Es decir, aquí hubo algo que fue mucho más allá y que implicó también el intento de dominar el alma. Es decir, no es que hubiera un cambio político, social y económico que exigía el terror, es que hubo intentos claros de intentar cambiar el alma humana, y en algún caso marchas atrás porque se dieron cuenta de que aquello podía ser pavoroso. Por ejemplo, en el año 1906, en Rusia, bajo el zarismo, se declaró abolida la censura. En contra de las imágenes que muchas veces se reproducen, la verdad es que la prensa era muy libre, lo cual no quiere decir que en algún momento no fueran a procesar a algún director, editor o periodista, pero en términos generales era una prensa incluso bastante más libre que en países occidentales. En el año 1918 los bolcheviques cerraron toda la prensa. No solamente eso, en el año 1922 llegaron a censurar incluso el arte, creando un organismo que era el Glavlit, que sometía a la censura oficial política desde la pintura a la escultura, etcétera, etcétera. Se puede decir muchas cosas del zarismo, pero en términos de libertad de prensa, su última década no tiene punto de comparación con lo que fue el bolchevismo. Incluso en la época en que existía una censura, desde luego la libertad era infinitamente mayor que en el periodo de la Unión Soviética. Lo mismo sucedió con el caso de la educación. La idea fue cambiar la educación como fuera. No hace falta decir que desde 1884 la educación universitaria en Rusia era muy libre, porque se abolió el sistema, el estatuto de universidades que había. Las universidades pasaron a ser autónomas. Es verdad que en muchos casos se convirtieron en focos de subversión, pero la enseñanza universitaria era muy libre. Eso desapareció totalmente en 1921. Y no solamente sucedió eso, sino que además en el año 18 se pretendió que cualquiera pudiera acceder a la universidad sin estudios previos, con lo cual pueden ustedes imaginarse la llegada de masas semianalfabetas a la universidad y el impacto que eso tuvo.
No hace falta decir que como los bolcheviques no eran estúpidos, dieron marcha atrás y en un momento determinado la enseñanza podía estar controlada de manera ideológica, pero desde luego ya no llegaba a la universidad más que la gente que pasaba por un filtro de carácter científico y académico muy bueno. Posiblemente fue una de las marchas atrás más inteligentes del bolchevismo. Dieron marchas atrás también en otros terrenos, como por ejemplo la vida privada. En 1920, los bolcheviques por primera vez en la historia legalizaron el aborto. Y en principio se consideraba que era una conquista social, no tenía paralelos antes o después. En el año 16 dieron marcha atrás y volvieron a ilegalizarlo, porque el efecto que esto estaba teniendo sobre la demografía del país era absolutamente nefasto y no podían permitirse que el primer estado proletario de la historia, como se conocía, tuviera problemas demográficos. Fue también un periodo de enorme dureza en el terreno de la religión. Desde 1920 se llevó a cabo la expropiación de los bienes de las iglesias, sobre todo de las iglesias, que fueron las que sufrieron más al respecto, la prohibición de la enseñanza religiosa, el saqueo e incluso el intento de crear alguna especie de iglesia ortodoxa al estilo de la teología de la liberación, que por supuesto durante unos años fue la coartada del régimen de Lenin y que luego fueron marchando al Gulag, a los campos de concentración, exactamente igual. E incluso, y esto sí que es notable, aunque la economía fue una economía socialista hasta el desplome de la Unión Soviética, sin embargo, en algunos momentos también dieron marcha atrás. Posiblemente Lenin era mucho más flexible y más inteligente, escrúpulos morales no tenía ninguno, pero no era un estúpido, fue mucho más flexible y más inteligente que la gente que después lo imitó. Le señalo un par de situaciones de este tipo. En el año 21, las cosechas en Rusia se habían desplomado un 20%. 33 millones de personas se vieron absolutamente afectadas por el hambre, sobre todo en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. En el año 1922, si no llega a ser por la American Relief Administration, que estaba alimentando diariamente a 11 millones de personas, el número de muertos por hambre hubiera podido ser verdaderamente pavoroso. Pavoroso. ¿Cómo resistió ante esto el régimen? Admitió la ayuda americana, dio marcha atrás en el proceso de colectivización, hasta que luego volvería a repetirse más adelante, pasó a la nueva política económica y en un momento determinado, sobre todo, aumentó el número de funcionarios. A mí me da pavor cada vez que veo aumentar el número de funcionarios, porque al acabar la revolución había 576.000 funcionarios públicos en Rusia y para la época de Stalin había 2.400.000. Y ya pueden ustedes imaginarse el papel que tuvieron los 2.400.000 funcionarios en mantener a Stalin. Tercer aspecto, y con esto voy a concluir, o sea que pueden tranquilizarse, que me parece interesante en cuanto a la Revolución Rusa. Si el primero es la pervivencia verdaderamente tenaz de la mentira a la hora de hablar de la Revolución Rusa, uno tiene que estar oyendo todavía versiones totalmente fabricadas por los bolcheviques como si fueran dogma de fe y que nadie se ha molestado en contrastar con la documentación. Si el segundo es la manera en que se llevó a cabo una ingeniería social que parece que nadie se da cuenta cuando existen movimientos de ingeniería social, de izquierdas o no de izquierdas, pero es algo que también se le escapa a la mayoría de la gente. El tercero, que suele también pasarse por alto y que a mí me parece muy inquietante, es la manera en que no se ha aprendido nada de la intervención extranjera en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa pudo, entre otras cosas, llevarse a cabo, aparte porque había individualidades que no tenían escrúpulo moral alguno, fuera Lenin, fuera Trotsky, posteriormente Stalin, porque también hubo poderes extranjeros que jugaron con el destino de Rusia. Y por supuesto jugaron con el destino de Rusia porque consideraron que efectivamente les beneficiaba que hubiera una revolución. Si Alemania no hubiera decidido que su gran baza en el este era enviar a Lenin y a su gente a Rusia, la Revolución de Octubre nunca se hubiera producido.
Y en ese sentido, Alemania tenía unos planes sobre el este de Europa que eran clarísimos. Primero, una revolución que colapsara el frente del este, y Lenin era esencial. El famoso tren sellado es un tren alemán que pasa por territorio alemán, que llega hasta Petrogrado y que permite que un partido bolchevique que no pensaba en la revolución, porque creía dentro de la ortodoxia marxista que después de la revolución burguesa pasarían muchos años y en algún momento en el lejano futuro habría una revolución proletaria, llega un Lenin que considera que, aunque sea herético, lo que hay que hacer es forzar la revolución proletaria y olvidarse del avance dialéctico en el que creía Marx. Sin Alemania esto no hubiera sido posible. Y por cierto, Alemania tenía un plan sobre Rusia que se parece, pero como una gota de agua a otra, a lo que ha hecho la NATO en el este de Europa después de la caída de la Unión Soviética. Es decir, vamos a crear una Ucrania artificial, vamos a desgajar Bielorrusia de Rusia y vamos a convertir a Rusia en una potencia de segundo orden que de alguna manera no pueda moverse en el futuro. Es decir, acabamos con una gran potencia y la cuarteamos, la destrozamos. Esto los alemanes estuvieron a punto de conseguirlo, les salió mal por la derrota final en la Primera Guerra Mundial. La NATO más o menos lo ha conseguido, pero vamos a ver en qué acaba esto, porque cada vez que en Estados Unidos se dedican a copiar planes alemanes, los resultados son magníficos, sea utilizando terroristas islámicos, como en su día propugnaba las SS, sea troceando Rusia. Entonces esto, como el mañana no está escrito, que decía el poeta Antonio Machado, vamos a ver dónde acaba. Pero evidentemente, sin Alemania, sin su intento de destrozar Rusia, sin su envío de revolucionarios, no hubiéramos tenido la revolución bolchevique, no hubiera habido Unión Soviética y no hubiera pasado lo que ha pasado durante el siglo XX con el comunismo. No menos importante, y este es otro factor también para reflexionar, es el papel que jugaron algunos magnates de Wall Street en el envío de Trotsky. Es curioso que cuando uno lee las memorias de Trotsky y el tiempo que estuvo en Wall Street y cómo alguno de esos magnates, como el banquero Jacob Schiff, consiguió que incluso el presidente de Estados Unidos presionara a las autoridades del Canadá para que Trotsky pudiera llegar a Rusia, pues evidentemente los magnates se las prometían muy felices. Es decir, Trotsky supuestamente iba a ser el amigo que una vez que estuviera en Rusia iba a poner a su disposición de manera barata y asequible las inmensas riquezas naturales de Rusia. Y por supuesto, pues en fin, era un revolucionario, pero sería manejable, etcétera. Bueno, pues Trotsky no da la sensación de que fuera nunca manejable. Fue decisivo en la victoria del Ejército Rojo, con métodos absolutamente despiadados y criminales si quieren, pero desde luego no parece que al final los magnates, más allá de alguna temporada inicial, sacarán mucho beneficio de esta situación. Es más, Lenin llegaría a decir que los países capitalistas les estaban proporcionando la soga con la que esperaban ahorcarlos algún día. Y seguramente esta es una de esas cuestiones que debería llevarnos a veces a reflexionar sobre ciertas intervenciones, que sobre el papel están muy bien, pero que luego tienen unos efectos perversos cuyas últimas consecuencias son absolutamente incalculables. Si Trotsky no hubiera llegado a Rusia, posiblemente también la historia hubiera sido distinta. Y aunque hay gente que ahora revaloriza mucho a Trotsky, porque eso de que te asesinen en términos históricos siempre te deja bien, un asesinado tiene un plus histórico, la verdad, ya si te asesinan joven, no hablemos, o sea, ya tienes un lugar reservado en la historia en vez de a lo mejor el olvido. Lo cierto es que determinadas aventuras que parece que pueden ser interesantes, al final tienen efectos perversos. Cuando en la década de los 90, durante el gobierno de Yeltsin, hubo gente que decidió hacer experimentos también con Rusia y ver la manera en que podía llevarse las riquezas, desde luego se hicieron grandes fortunas, pero asentaron a Putin por los siglos de los siglos en el poder. Porque ese periodo de los años 90 en que se saqueó Rusia y que los rusos conocen como la violación de Rusia, no porque sí, solamente la quiebra de ese Estado ocasionó la muerte de no menos de 8 millones de rusos. No es una tontería, no es una tontería. Evidentemente provocó una reacción en la cual, para evitar el saqueo extranjero y para evitar, por supuesto, la desintegración nacional creciente, estamos casi dispuestos a todo. No es tan raro la muerte de tanta gente. Les voy a poner un ejemplo que creo que ilustra bastante esto.
Cuando existía todavía la Unión Soviética, existían brigadas de camiones para recoger borrachos. Esto puede parecer una tontería, porque una persona se emborracha en una calle de la Florida, y del sur de la Florida, y se cae, con que no le pase un automóvil por encima, al día siguiente se despejará y se va. Pero imagínense lo que significa vivir en Rusia en el invierno con 30 grados bajo cero, regresar a casa ebrio y caerse en la calle. El camión pasaba, recogía al ebrio y lo llevaba a su casa. Cuando los camiones dejaron de pasar, los ebrios se morían de frío por la noche, o a lo mejor sufrían congelaciones que acababan en amputaciones y en pérdida de miembros. Este es solo un ejemplo, añadan otro tipo de ejemplos. 8 millones de muertos. Claro, cuando estos factores no se tienen en cuenta, pues se pierde a veces la claridad de análisis. Pero el punto al que voy es que estos aspectos siguen siendo todavía a día de hoy interesantes. Nos obligan a pensar en lo tremendamente necesario que es conocer la historia, porque las mentiras de la Revolución Rusa se siguen repitiendo como si fueran verdades dogmáticas. Nos obligan también al mismo tiempo a percatarnos de hasta qué punto en esa Revolución Rusa no solamente estuvo presente el terror, que fue pavoroso, sino un intento de cambio del alma de la gente, cambio que algunos pensaban que nunca se produciría, pero hasta que dejó de producirse se llevó por delante decenas de millones de muertos. Como decía en su gran novela Pabellón de Cáncer Solzhenitsyn, es verdad que al final el tren de la historia no va con el despotismo, pero hasta que desaparece el despotismo mueren millones y a ver quién les devuelve la vida. Y en tercer lugar, yo creo que nos obliga a reflexionar sobre la prudencia necesaria a la hora de intervenciones, de visiones de futuro, de creer que de alguna forma se puede jugar con las naciones pues de la misma manera que uno juega en una mesa con una serie de elementos, porque al final los resultados pueden ser perversos e incluso peores de la situación en la que habíamos pensado. Estas y otras cosas se encuentran en esta Revolución Rusa, un balance a 100 años de distancia. Muchísimas gracias. Dos preguntas, César. Primero sobre los archivos. Sí. ¿Tú te dedicaste nada más que a buscar los archivos del periodo de la Revolución Rusa? No, no. Además fue una cosa... Bueno, dime la otra pregunta y así te contesto. No, porque quiero conectarlo con bien. los archivos primero. No. No, espérate. Lo que quiero saber si tú revisaste alguno, porque eso nada más que estuvo abierto como por 3 meses los archivos del presidente Yeltsin, que se abrieron por muy poco tiempo, y específicamente sobre la crisis de los cohetes de octubre, que nada más que yo sepa, hay 2 historiadores que lo revisaron, que fueron Fulsenko y Naftali. Bueno, a mí me tocó... Vamos a ver, no puedo dar muchos datos sobre esto, pero no en público. No en público, pero vamos a ver, el ofrecimiento que te hacían mediante el pago de una cantidad es que te dejaban ver una serie de documentos, incluso te entregaban copia del documento, pero no podías escoger. Es decir, vamos a ver, aquí hay un número muy voluminoso de documentos que van desde la Revolución hasta la Perestroika, y usted tiene que comprar todo el paquete. Entonces, la idea es, bueno, pero mire usted, a mí me interesa en concreto tal periodo y tal otro. Haga lo que quiera con el resto de los documentos. Es decir, usted tiene que comprar todo el paquete. Y yo recuerdo que en medio de ese episodio uno de los argumentos que yo escuché fue, mire, además hay 7 o 8 americanos trabajando con esto. Hay 5 o 6 ingleses. No hay ningún español. O sea, cómprelo. La cantidad no era una cantidad muy elevada, para mí sí era una cantidad alta, pero vamos, tampoco era ruinosa. Y al final yo sí acabé amortizándola porque al utilizar documentos no solo para la Revolución Rusa, sino para varios libros sobre el periodo de la República y de la Guerra Civil Española y todo lo demás, claro, acabas amortizándola. Es decir, con los libros que se van publicando llega un momento que compensas lo que en su momento te pudo costar.
y había documentos sobre la crisis de los misiles. Es decir, de hecho, el fondo documental llegaba hasta la mismísima perestroika. Y lo que pasa que bueno, había cosas, es decir, por ejemplo, vamos a ver, todo el bloque de documentos sobre las relaciones con la China de Mao. A mí eso me pillaba muy a trasmano, ¿no? O sea, es de esas cosas que dices, bueno, pues no sé, a lo mejor un día me pongo a mirarlo y encuentro algo interesante, pero primero, a mí me pillaba muy lejano. Segundo, hubiera necesitado poder tener acceso a la documentación china, que eso era imposible, y además no conozco el chino y yo desconfío de trabajar con documentos que no puedo leer en el original, porque, en fin, la experiencia me dice que la gente traduce lo que quiere, interpreta lo que le parezca y al final yo acabo solo fiándome de lo que yo puedo leer. A lo mejor me equivoco al interpretarlo, pero me fío de lo que yo leo, no de lo que haya podido leer otro. Y en ese sentido yo al final acabé centrándome sobre todo en documentación del periodo de la Revolución y de los años 30. Pero sí, había documentación sobre Cuba, había documentación sobre China, había documentación sobre Vietnam, es decir, el fondo documental era un fondo documental amplísimo. Pues la segunda pregunta es una especulación. En el último libro de Orlando Figues, sí, al que yo traduje del inglés al español. Su libro de la Revolución Rusa, la edición que publicó Edasa la traduje yo. Pero a mí me parece que este es posterior. A mí me parece que este es un libro que salió hace como 5 años nada más. No me acuerdo. ¿Este es el de los que susurran o el...? No, yo traduje el de la Revolución, que fue el primero suyo. Pero ese fue porque esta es la pregunta sobre... Él especula en ese libro, que a mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había visto en ningún otro libro sobre la revolución. Él especula que si Lenin no hubiera muerto cuando murió, que es posible que hubiera continuado la nueva política económica. ¿Tu opinión? Eso es difícil de saber. Es decir, vamos a ver, Lenin era un táctico de extraordinario talento, para el mal, pero de extraordinario talento. Y finalmente el golpe bolchevique triunfa por Lenin y porque tiene a Trotsky al lado. Es decir, si hubiera sido por el resto de la vieja guardia, Stalin, Zinoviev, Kamenev, etcétera, nunca hubieran llegado al poder, jamás. Y él sabe perfectamente lo que hace y en un momento determinado la nueva política económica es un paso de él. ¿Hubiera continuado la nueva política económica Lenin? Yo creo que posiblemente no. Es decir, porque él lo asumió dentro de esa táctica que él definió siempre como de 2 pasos adelante y 1 atrás, que incluso da nombre a uno de sus tratados. Es decir, en ocasiones tenemos que retroceder, pero retrocedemos sabiendo que seguimos adelante, ¿no? Y posiblemente la nueva política económica hubiera podido durar un tiempo, pero no hubiera durado más allá, porque además ni Trotsky estaba de acuerdo con ello, ni estaba de acuerdo Stalin, es decir, ahí había una especie de consenso en el sentido de que esto es algo que en estos momentos tenemos que hacer, pero en cuanto que podamos salir de esto, nosotros seguimos por el camino trazado. Es decir, la idea de una reconversión civilizada económicamente del bolchevismo es impensable. Y además, el bolchevismo, a diferencia de otros comunismos, en general fue muy inflexible. Es decir, ha habido casos donde se ha producido una flexibilización en un momento determinado, pero en realidad también son la excepción de la regla. China es una excepción. Es decir, no es el camino que parece que es lógico. Bueno, nos puede parecer lógico a nosotros, pero ha sido una excepción. Yo tengo algunas cosas para preguntarte. O sea, tu exposición fue realmente muy estimulante y realmente todavía estoy pensando en todo lo que tú dijiste. O sea, cuando uno piensa que uno ya sabe todo sobre las revoluciones y todo eso, pero quiero relacionarme a varios aspectos. Hay un punto fundamental que tú tocaste, que es el hecho del régimen totalitario y cómo el nazismo en realidad es una imitación del bolchevismo. En muchos Sin aspectos. el bolchevismo no hubiese habido nazismo.
y no solamente por las cámaras de gas que tú mencionaste, no solo, que no fueron solo. practicadas en Chelmsford, Sí. con los camiones y Sí. los tubos adentro, cosa que esto yo no lo sabía y lo aprendí de ti, muchas gracias. Pero y esto, es claro que el nazismo es una copia del totalitarismo ruso, pero a la vez el totalitarismo soviético es no solamente el resultado de lo que llama la o sea, la Falta de escrúpulos. que sería Sí. perdón, me trabé. No, está bien, sí. La falta de escrúpulos de Lenin, sino también el hecho de que para construir el socialismo, hay dos cosas que yo quiero agregar. Para construir el socialismo, era obviamente que era solamente a través del Estado, si bien Marx habló de abolir el Sí, Estado. sí. De hecho, el socialismo mismo, al hablar del control del Estado, significa que tú tenés que terminar con disidentes. Sí. O sea que la misma creación del socialismo no es la inescrupulosidad, o sea, la inescrupulosidad, eso también es el resultado de la misma teoría socialista. O sea, el control, obviamente, y por otro lado también el mismo Karl Marx. Sí, eso de está en alguna Marx. forma es Sí. aquellos que no entienden la historia, no importa que son inocentes, no importa que no es su intención, pero su misma pasividad, digamos, merecen morir porque en realidad están yendo en contra Sí. de la historia, y así lo que vemos en Pasternak, que al final, en la obra del doctor Zhivago, por Sí. ejemplo, que vemos como en realidad la gente es culpable por ser nada más, por Sí. existir. Sí. O sea, y estas matanzas masivas obviamente crean también la pérdida del valor por la vida, ¿no? Y como de alguna forma el nazismo, estoy mezclando muchas cosas. Pero... El nazismo de alguna forma entiende el poder de esa ideología comunista y ellos inventan su propia ideología totalitaria. Pero obviamente el fascismo italiano casi no tuvo influencia sobre Hitler. Es este bolcheviquismo, este horror, esta crueldad que tú definís, que por otro lado está apoyada por una idea totalitaria. Nosotros creemos en la buena vida, y en la buena vida se consigue por todos los medios, incluyendo el asesinato. Lo que, o sea, la única cosa que yo creo que estoy un poco en desacuerdo es el peso que tú le das a la intervención extranjera. Yo pienso que era de tal poder ideológico lo que Lenin traía con él, y la teoría del terror, que vos bien lo dijiste, Sí. digamos, desarrollada por Lenin y por Trotsky, Sí. que me parece que la intervención extranjera es liviana en realidad, como que no sé si había cómo parar una vez que cae el gobierno zarista, el régimen zarista, si había cómo parar una cosa así. Sí. No sé si, o sea, me Sí, da la impresión sí, de que sí. hay una atribución un poco exagerada a la Sí, intervención sí, extranjera, sí. pero por ahí... no Bueno, sé si hay me varias parece claro. cuestiones y todas me parecen muy interesantes. Sí. Yo creo que lo que hace Lenin está en Marx. O sea, ya está en Marx. Posiblemente lo que diferencia más a Lenin de Marx y le convierte en un hereje, pero en un hereje muy pragmático, que explica su éxito, es primero que él se da cuenta de que el proletariado no va a avanzar si no tiene un grupo que empuja, aunque sea con una pistola en la nuca, al proletariado. Es decir, mientras que Marx cree en una dialéctica materialista que ha copiado de Hegel y que convierte al proletariado en el sujeto de la historia, Lenin es el primero que se da cuenta de que el proletariado no se mueve. Hay que crear los revolucionarios profesionales, un partido que sea la vanguardia del proletariado, y en un momento determinado él da todavía un salto herético más, pero que tiene un enorme éxito, que es: no vamos a esperar a que la historia se desarrolle de acuerdo a los supuestos de Marx. O sea, si no ha habido una revolución, un Estado burgués, capitalista, avanzado, no importa, nosotros saltamos al Estado socialista.
lo cual sirve de excusa a algunos marxistas hoy en día para decir que aquello era heréticamente marxista, pero en términos de táctica política es absolutamente genial y es el éxito finalmente de los bolcheviques. Los fascismos no hubieran existido sin el triunfo de Lenin. Es decir, los socialismos en buena parte de Europa, por supuesto había socialismos revolucionarios, pero los grandes movimientos socialistas en Europa se habían ido convirtiendo en socialdemócratas. Primero en Alemania, en Inglaterra, donde encima nunca habían sido marxistas, todavía más. Todos habían votado a favor de los subsidios de guerra de sus respectivos países en vez de por la solidaridad proletaria. Quien rompe eso, y lo rompe desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, es Lenin. Y eso tiene un efecto inmediato en la creación de los fascismos por dos razones. Una, porque los fascismos en buena medida son un movimiento de reacción frente al peligro comunista. Lo dicen y es verdad. Pero otra, porque además los fascismos de pronto conciben una forma de socialismo distinta porque el socialismo internacionalista ha fracasado. Y esto lo dice el propio Mussolini. Hay una entrevista que una corresponsal anglosajona le realiza a Mussolini y le pregunta qué es el fascismo en los años 20. Y entonces Mussolini dice: yo toda mi vida fui un socialista internacionalista. Y al principio me opuse a la participación de Italia en la guerra, yo siempre he sido socialista internacionalista. Y cuando estalló la Gran Guerra, yo vi como los socialistas de todos los países, en vez de hermanarse en contra de la guerra, apoyaron a sus respectivas naciones. Y yo en ese momento me convertí en un socialista nacionalista. Eso es el fascismo. Y es el intento de oposición de lo que se considera el verdadero socialismo, que además es un socialismo nacionalista y que en Alemania además se llama nacionalsocialista. O sea, no puede ser más claro. Todavía en Italia apelan a la historia del fascismo, pero es lo mismo. Eso sin el triunfo de Lenin no hubiera sucedido. Y es muy posible que los movimientos socialistas hubieran adelantado en 30 años lo que hicieron en la Europa democrática en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos es una posibilidad. Vamos a ver, la intervención extranjera no da el triunfo a Lenin, pero sin la intervención extranjera Lenin no hubiera llegado a Rusia. Es decir, eso es un hecho objetivo. Es decir, y además los servicios de inteligencia alemanes lo sabían. Es decir, dejan pasar a Lenin porque saben que es la clave para derribar el gobierno ruso. Llevaban subvencionando a Lenin desde hacía años. Kerensky tenía los documentos y no los quiso publicar en 1917, lo que le hubiera causado un enorme daño a Lenin. Y efectivamente, por lo menos los colocan ahí, lo que es enormemente importante. En un momento determinado, pero aquí hay que reconocer que Lenin también tuvo su parte, el hecho de que se llegue a una paz entre los bolcheviques y Alemania, que significó unas renuncias territoriales inmensas, le dio un respiro a Lenin. Y tanto Alemania como Lenin pensaban que los dos salían ganando. Es decir, Alemania porque podía lanzar a sus divisiones al frente occidental, intentar llegar a París y acabar la guerra antes de que desembarcara 1 millón de soldados norteamericanos, que fueron los que decidieron la Primera Guerra Mundial, y Lenin porque la idea es que de momento hemos ganado tiempo y la revolución va a estallar en todo el mundo y se llevará por delante todo. Con lo cual, el que ahora cedamos Ucrania y Polonia y otros territorios no tiene la menor importancia, los vamos a recuperar en unos meses. Y en ese sentido, claro que tuvo un enorme peso. Ahora, evidentemente, pues no fueron los alemanes los que crearon la CK, ni los banqueros de Wall Street tampoco fueron los que crearon los batallones de fusilamiento ni nada de este tipo, pero sí tuvo mucha importancia. Y en términos económicos, la ayuda los empréstitos que recibieron durante los primeros años de algunos banqueros de Wall Street, los bolcheviques, fueron esenciales. ¿Tú crees que sin ese dinero? No lo sé. Era lo que iba a decir ahora. No sé. Iba a decir exactamente eso mismo ahora. No sé si sin ese dinero no hubieran sobrevivido tan bien. Quizás sí. Pero les vino muy bien. Les vino muy bien. Sí. Gracias. No, por favor. Me parece muy interesante, además, lo que planteabas. Yo me cuesta a veces lo de si hubiera pasado tal cosa, no hubiera pasado tal otra. No sé, pasó. Lo que pasó y el desarrollo. No tiene vuelta de hoja.
Es lo que hay. Es lo que hay. That's all. La realidad, lo realmente existente. A mí, abusando de los límites de las reflexiones que tú despiertas, yo quisiera traer un poco más acá las consecuencias, porque seguimos bajo el signo del bendito centenario de la Revolución Bolchevique. O sea, querámoslo o no, el marxismo y el leninismo en particular, el sovietismo marcó la historia mundial durante todo el siglo. Sí, Nosotros somos... totalmente. Pero Totalmente. ese pobre país nuestro, Venezuela, marginal de marginales, allí el estalinismo sembró su semilla de destrucción a largo plazo. Vía Castro, vía el enajenado mental Chávez y su mangaluceto allí heredero, ¿no? Y todavía padecemos, bendito sea Dios, lo que se les ocurrió a los bolcheviques el 17. Sin pensar, por supuesto, en que... No, Maduro no es Lenin, pero te da igual, si te atropella un automóvil, te da lo mismo que sea un Cadillac que... La intermediación cubana, Dios mío, ¿cómo fue de terrorífico todo esto? ¿Entiendes? Porque tenemos algo así como el estalinismo póstumo de un estalinismo más abyecto aún en América Latina. Es que hay un elemento de mutación que vamos a ver, no se puede descuidar, ¿no? Perdona, dime. Me interesa eso que vas a decir, me interesa, Sí. pero hay otra cosa, Sí. que es la bendita figura de Putin, hechura del KGB. O sea, si alguien, Dios mío, es la herencia refinada de todo el sistema bolchevique, es el propio Putin, pero ya no es el comunismo. No. Y siguen en Occidente diciendo, atribuyéndole a Putin una siniestra vocación de dominio, no sé qué, cuando es los intereses de la burguesía mafiosa rusa, que sustituyó en todo y por todo, con el origen truculento de apropiarse de la propiedad de Estado para, los grandes magnates excomunistas, y vemos que todavía está pendiente. Es que hay otros problemas, César, que nos complican el análisis. Europa sigue siendo una comunidad heterótrofa, digamos, se van a comer un día de estos otra vez, y Alemania vuelve a recrear, Dios mío, las condiciones de algún otro conflicto raro o más aún pernicioso que la Primera y Segunda Guerra, que al fin y al cabo estaba en la iniciativa de esa guerra. No era el bolchevismo, pero Dios mío, puede ser que Alemania también vuelva por su llegada tarde a la repartición del mundo, vía Comunidad Europea ahora, a replantear los viejos temas de los hegemonismos y de la vocación del superimperialismo, que es una tentación muy grande para cada uno de estos estados, digamos, que no alcanzaron el gran dominio del mundo, como sí lo alcanzó Inglaterra en su tiempo, o ahora los americanos. Pero, en fin, esta historia de que los Clinton, Obama y compañía siguen insistiendo en el peligro Putin y incluso queriendo defenestrar a este tipo, que entiende al parecer lo que no han entendido en Norteamérica durante los últimos 20 años, que hay un fenómeno nuevo en la Unión Soviética, en Rusia, Unión Soviética, un fenómeno ruso que valdría la pena entenderse con él. Y no aceptan. O sea, hay una especie de inducción de una vieja tesis de que el enemigo sigue siendo Rusia. Ya no el comunismo, no, el enemigo es Rusia. Sí. Tendrá que ver con unos temas, Dios mío, que nos van a hacer agonizar en otra etapa conflictiva en la historia humana. Bueno, vamos a ver, hay varios temas por ahí. Yo creo que el leninismo en sí, salvo ejemplos trágicos y parece ser que totalmente inasequibles al desaliento, como es Cuba y Corea del Norte, está muerto. No digo que no haya profesores que son leninistas, algunos en España hasta están en el Congreso de los Diputados, pero como tal fenómeno no tiene punto de comparación a lo que pasaba antes de la caída de la Unión Soviética. Muy poca gente ahora se confesaría incluso marxista, lo cual es una ventaja. Cuestión aparte es que luego el marxismo impregne otro tipo de conductas, de políticas y de comportamientos en la academia, pero yo creo que esa es una cuestión bastante residual. Las dictaduras de izquierdas en general, de nuevo salvo el caso de Corea del Norte y el caso de Cuba, han mutado.
y han mutado en algo que es mucho más peligroso, como suele suceder con los virus, que cuando mutan se hacen más fuertes frente a cualquier tipo de antibiótico. Y la mutación es una mutación que curiosamente hunde sus raíces en algún episodio de la Revolución Rusa, pero mucho mejor hecho, ¿eh? Esto es como pasar de la bicicleta al ciclomotor y de pronto ver que el ciclomotor es muy superior a la bicicleta. El antecedente directo de la concepción que ahora mismo se puede ver en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, con bastantes matices en Venezuela, tiene un antecedente en el Komuch soviético. Es decir, la creación de un sistema, eso duró muy poquito, porque total, controlar Siberia, al final los trenes blindados de Trotsky acabaron tomando todo aquello y tampoco estaban para este tipo de sofisticaciones políticas. Se impuso una dictadura totalitaria, monolítica y se acabó. Pero la idea del Komuch volvió a repetirse en España en el año 37 con bastante éxito. Es decir, si la guerra civil la hubiera perdido los que la ganaron, hubiéramos tenido un sistema al estilo del Komuch, y de hecho yo he publicado algunos de los documentos soviéticos que hablan de ello. Es decir, no hubiera venido una república democrática ni cosa parecida sino ese sistema. Se produjo en alguno de los países del este de Europa y en estos momentos se produce con muchos matices en algún otro país. ¿Cuál es la idea? La idea es llegar al poder de una manera aparentemente democrática, por lo menos. Incluso puede ser democrática, porque en un momento determinado la población de una nación puede votar a este tipo de alternativa. Y una vez que se llega al poder, articular un sistema que haga imposible desalojar a ese partido del poder. Pero, a la vez, manteniendo una cierta ficción democrática, en el sentido de que existen otros partidos, se celebran elecciones, los otros partidos se presentan a las elecciones, puede que ganen una alcaldía, puede que en un momento determinado pues ganen un gobierno si es un Estado federal, puede que tengan una cierta representación en el legislativo, pero de todas formas todos sabemos que cuando se juega la ruleta esa gente va a perder. Eso no es nuevo, pero la manera en que se ha sofisticado en los últimos años indica que verdaderamente es la parte que sí ha sobrevivido. Es decir, eso se daba. Cualquiera que conozca, lo que pasa es que la gente pensaba que todos los países del este de Europa eran como la Unión Soviética, y no eran como la Unión Soviética. Estaban aliados a la Unión Soviética y todo lo demás, pero había países donde en el legislativo había miembros del Partido Católico, del Partido Agrario, etcétera, etcétera. Todos sabíamos que pintaban poco, que al final era el Partido Comunista el que dictaba las reglas y marcaba la política. Pero bueno, la idea era decir que el sistema era plural. No, exactamente. O sea, claro, cierta autonomía. Es decir, no somos soviéticos. Bueno, es verdad, no somos soviéticos, pero esto es una dictadura y no vamos a salir en la vida de ella. Y eso, con todas las variedades que hay, porque se quiera o no se quiera, Polonia no es Nicaragua, es decir, ni los nicaragüenses son polacos, pues se busca una adaptación local. Y esa es la situación que se está viviendo, pero no es el sistema soviético, no es el sistema cubano. El cubano sí se parece al soviético y es una copia en buena medida del soviético. Es una mutación del virus que además lo hace más resistente, porque no les puedes acusar de ser un régimen de partido único, no les puedes acusar de que no hay elecciones, no les puedes acusar de que los partidos de la oposición no se pueden presentar a las elecciones, ni siquiera les puedes acusar de que no hay ningún representante de la oposición. Claro que lo hay. Es decir, en Cuba ha habido unas elecciones locales hace pocas semanas y cuando llegaron a las elecciones ya habían filtrado a todo el mundo y todo el mundo era del mismo color, o sea, no había nadie más, o sea, punto. Mientras que en los otros casos los partidos concurren, incluso pueden ganar alguna alcaldía, etcétera, etcétera, pero evidentemente el sistema no va a cambiar, porque el sistema además ha mutado para mantener ese tipo de sistema. La última cuestión es la de Putin. Putin es un personaje extraordinariamente inteligente. Prácticamente la única oposición que tiene en Rusia es el Partido Comunista Ruso, que sigue teniendo
cierto peso en el país y es la segunda fuerza política en la Duma, que es el Parlamento ruso, y que han celebrado mucho la revolución para decir todo lo que han perdido en estos años después de la caída de la Unión Soviética, y que intenta mantener relaciones con los partidos comunistas del mundo, pero cuando ves en su página web con quién mantiene relaciones, pues evidentemente lo que fue en su día y lo que es ahora es tremendo. Putin fundamentalmente es un patriota, es decir, no sé si incluso el término nacionalista encajaría, pero sí el término patriota, y ha conseguido algo que ha sido impensable durante más de 75 años en Rusia, y es aglutinar toda Rusia en torno a una idea común independientemente de la política. Voy a contar una anécdota que me parece que ilustra bastante lo que quiero decir. El último viaje que yo hice a Rusia fue, yo creo que hace 5 años. Generalmente cuando yo he viajado a Rusia, aparte de ver el arte, ir a conciertos y cosas de este tipo, compro libros y me interesa mucho ver cómo va evolucionando el tipo de libro popular. Entonces, una de las colecciones que a mí me llamó la atención es una colección de libros que está dirigida a niños y adolescentes. Muy bien hecha, con ilustraciones muy bien hechas, textos muy cuidados, y pues en una, por ejemplo, son grandes militares de la historia de Rusia, grandes monumentos de la historia de Rusia, en fin, todas estas cosas que en otros países también se hacen. Y me encuentro con uno que era grandes batallas de la historia de Rusia. Y en la portada del libro aparecen, además uno detrás del otro, todos juntos. Un soldado de los ejércitos de Alexander Nevsky, que combatió contra los invasores alemanes de la Orden Teutónica, un boyardo de Iván el Terrible, un soldado de los ejércitos de Pedro I, que derrotaron a los invasores suecos, un soldado del zar Alejandro I, que derrotó a Napoleón, y un soldado del Ejército Rojo de Stalingrado. Y el mensaje es muy claro. Es decir, aquí hayan gobernado los zares de un tipo, zares de otro, la dictadura comunista, etcétera, todos son hijos de la madre Rusia. Todos son héroes y a todos los honramos. Y esto, dentro de la producción televisiva y cinematográfica, es muy interesante. Yo sigo mucho la televisión y el cine ruso, mucho. Dos de las cosas más interesantes que yo he visto en la última década es una serie sobre los rusos blancos, que además dirigió Nikita Mikhalkov, el director de Quemado por el Sol, que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, que es una serie verdaderamente extraordinaria. No tengo noticia de que se haya emitido en otro sitio aparte de Rusia, pero merece la pena verla, de los rusos que combatieron contra los bolcheviques. Y es una serie de reivindicación de esta gente como algunos de nuestros mejores compatriotas. Entonces aparece desde los rusos que se exiliaron a Bulgaria y que formaban parte del ejército del barón Wrangel, que combatió a los bolcheviques en Crimea y que crearon el sistema educativo contemporáneo en Bulgaria. Aparece el almirante Kolchak, etcétera, etcétera. Es una serie reivindicando a los héroes que nos robaron durante más de 75 años. La otra, que es otra serie de televisión, que está en la versión cinematográfica de 2 horas, sí me consta que ha llegado a países de Occidente, no la serie completa de 8, pero sí la película de 2, es una película y una serie que se llama Admiral, el almirante, que es sobre la vida de Kolchak, que fue uno de los jefes de los ejércitos blancos en Siberia, que era un almirante, un héroe de guerra durante la Primera Guerra Mundial, era republicano, era un hombre reformista en cuanto a sus puntos de vista sociales, y en un momento determinado lo capturaron los bolcheviques y les faltó tiempo para fusilarlo. Bien, la película es impresionante, porque es la recuperación de un héroe de guerra. Entonces, una de las cosas que ha conseguido Putin es crear una conciencia nacional frente a la idea de conciencia de clase. No sé si crear, recuperar quizá, una idea nacional. Y entonces
Putin en un momento determinado pues puede ir a ver a Solzhenitsyn y la entrevista que mantuvo con Solzhenitsyn merece la pena ver a Solzhenitsyn porque está emocionado. Y al mismo tiempo enfrentarse con el Partido Comunista, al que bate en las urnas, cosa que tampoco sorprende, entre la limitada influencia del Partido Comunista y que las elecciones en Rusia no deben de ser un modelo de limpieza, tampoco esto es algo que sorprenda tanto, pero evidentemente le ha creado algo distinto. Ahora, como yo soy de los que cree que el gran problema para Estados Unidos en las próximas décadas va a ser China, creo que ya lo es. Todo aquello que signifique arrojar aliados en los brazos de China me parece una imprudencia. Y ahí incluyo el caso de Rusia. Pero aquí necesitaría tener a Mariano Caucino a mi lado porque pensamos lo mismo y me apoyaría y entonces además él sería seguramente más elocuente que yo a la hora de defender esa tesis. Pero sí, yo creo que se han cometido enormes errores y nos pueden costar muy caros, porque al final, en una confrontación por la hegemonía mundial, necesitamos llegar con el mayor número de aliados. Última cuestión sobre Alemania. Vamos a ver, yo creo que si Angela Merkel consigue formar gobierno en el próximo mes, vamos, se le olvida cualquier veleidad de crear el Cuarto Reich si alguna vez se le ha pasado por la cabeza. Porque tiene un panorama ahora mismo que realmente formar gobierno es algo casi milagroso. Y es una situación muy complicada, muy complicada. Y la Unión Europea, que se supone que se había producido un nuevo acuerdo para que Francia y Alemania sigan siendo las dos potencias que deciden todo, y más después de la salida de Gran Bretaña, y Macron y Angela Merkel se habían puesto en habían llegado a una serie de acuerdos. Ahora todo esto está absolutamente en el aire, por la sencilla razón de que Angela Merkel no consigue formar gobierno, porque quiere formar un gobierno hacia la izquierda y no le salen las cifras. Y todo esto se produce en un marco de la Unión Europea en la que el Brexit casi es lo de menos. El problema es que el año que viene el Banco Central Europeo deja de comprar deuda. Y va a comprar durante los primeros 9 meses la mitad de la deuda que compraba a países como España, que son absolutamente manirrotos. Y a partir del 9º mes no va a comprar deuda. ¿Cómo determinados países del sur de Europa van a conseguir evitar la bancarrota y entrar en default cuando no les compren la deuda? Bueno, eso es un misterio que se acerca a los grandes misterios de las religiones monoteístas. O sea, es verdaderamente complicado qué va a pasar en ese momento, porque no se puede mantener esa situación. Y además, en tu caso, que has estado hablando con Trevijano últimamente en Canarias y en otras partes de España, ya te había explicado más o menos cómo está la situación. O sea, es así. Bueno, yo quería compartir una sugerencia con relación a estas preocupaciones que se han manifestado. Yo pienso que el Cuarto Reich, el quinto, eso no va a tener importancia, porque posiblemente dentro de 30 o 40 años, Francia, Suecia y Alemania posiblemente ya estén en manos de los musulmanes. Bingo. Vamos a ver. Esa es la verdadera preocupación. Vamos a ver, y con esto creo que podemos concluir además, pero vamos a ver, Alemania no es el país que está peor en términos demográficos de Europa, pero Holanda ya en la próxima década, que es pasado mañana, va a tener más del 50% de la población que es islámica. No sé cómo va a mantener su situación Holanda, que ahora ha decidido controlar la inmigración. O sea, cuando están cayendo las bombas, alguien decide ponerse a construir refugios. Pero, por señalar solo el caso de España, cualquier país, cultura o nación que tiene una tasa de crecimiento por debajo del 2.5 está en una situación muy difícil. Es decir, el 2.5 es el mínimo de tasa de crecimiento que garantiza que nuestra cultura o nuestro país o nuestra sociedad persiste. Con un 2.3 la cosa está difícil, pero todavía se puede revertir. A partir de 2 estamos condenados. España tiene una tasa de crecimiento de 1.1. ¿Y Alemania? ¿Sabes cuál es la tasa de crecimiento de los musulmanes en España? 8.1.
y todavía hay gente que piensa que va a vivir una república catalana independiente. Eso sí es una preocupación. Es algo verdaderamente optimista. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy pacientes y muy amables.